están? Por aquí Gravis Vázquez en otro episodio más en DSS. Y esto es gracias a nuestros sponsors, sellatuparley.com, compartimos tu pasión, José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela, y el capítulo de hoy promete, porque ustedes saben que DSS nace para empoderar nuestra cultura, los venezolanos, la cultura venezolana. Y hoy tengo un invitado bastante particular porque vengo observando y estudiando sus redes lo conocí personalmente un par de semanas atrás, pero es un venezolano que honestamente ha puesto el baloncesto venezolano en lo más alto y sigue subiendo y escalando en el mundo del baloncesto, sobre todo aquí en Estados Unidos, el baloncesto colegial, en este caso high school. Yo lo veo en college, eventualmente en la NBA, está rozando todo eso. Y se los traje aquí a DSS. Él es José Febres. Gracias por estar aquí, José. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, la verdad, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí sentado contigo. Obviamente conversando de basquetbol. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24. 24 añitos, man. Yo tengo 38. Por ahí me enseñaste una foto antes de empezar, antes de que se prendieran las cámaras, donde te tomaste una foto conmigo. ¿Qué edad tenías allí? Yo puedo haber tenido 9 o 10 años. Esa fue la primera vez que te vi a ti y la primera vez que vi a un jugador NBA fuera de una cancha de basquetbol. ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Mira, primero, bueno, agradecido contigo, orgulloso. Queremos navegar en lo que es tu carrera, en lo que todo el pueblo venezolano y que todo el contexto de baloncesto y la audiencia en general, porque hay mucha gente que me ve en toda Latinoamérica, obedeces. O sea, quisiera empezar ¿sabes? Hablamos de esa foto y háblame de tus comienzos. Sé que estudiaste en el San Ignacio, sé que fuiste compañero de equipo de Andrés Marrero y cuéntame un poquito por qué ese amor al baloncesto, un poquito del San Ignacio y esos comienzos en el mundo del básquet y en el mundo académico, ¿sabes? Habla un poco también de cómo fue tu infancia en ese sentido. Bueno, yo tuve un comienzo con el básquetbol bastante cómico, diría yo. Siempre que echo el cuento, la gente se ríe. Mi inicio en el básquetbol fue cero romántico. Yo crecí, todos mis amigos jugaban fútbol, yo quería jugar fútbol también. Y mi papá era el que me decía, no, cámbiate para el básquet, cámbiate para el básquet, cámbiate para el básquet. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos Febres. Okay. Un gran abrazo a Mr. Febres. Saludos. Entonces, él siempre iba a mis prácticas, a mis juegos de fútbol, pero le gustaba un poquito más el básquet. Y bueno, hubo un día que lo escuché y me cambié. Y cuando empecé a jugar básquet, me enamoré instantáneamente del deporte. Como dijiste tú, yo jugué con Andrés Marrero, que está ya División 1 rompiéndola. Claro. Y logré hacer un grupo de amigos increíbles a través del básquetbol. Yo soy una persona súper competitiva y entonces era divertido jugar porque ganábamos todo el tiempo. Y ganaban o sea, tú jugabas para el colegio, obviamente para el San Ignacio, pero jugaste para una escuelita de baloncesto local en Caracas. Por lo menos yo jugué en Los Bravos el 23 de enero. Andrés también jugó y jugaba con el San Ignacio. Háblame un poco de eso. O sea, ¿tuviste esa experiencia? Cuando empecé, no. La verdad, no. Yo como desde los 8 hasta los 12 o 13 jugaba solamente con el San Ignacio. Alrededor de eso, 12, 13 años, empecé a jugar con la Academia de las Panteras de Miranda. En ese momento se llamaba Alcance. Y ahí sí, la verdad, cambió mi perspectiva del básquetbol. Yo estaba acostumbrado a jugar siempre contra los mismos equipos siempre, el Don Bosco, los Arcos, ese tipo de equipos. Esa liga no era mala. Yo soñé, No. Yo soñé con jugar esa liga porque mi entrenador, Manuel Rojas, dirigía al Champañá. Okay. Pero yo quería jugar en el San Agustín del Paraíso. Ustedes jugaban, ellos estaban en la misma liga también. Sí, jugamos contra el Paraíso todo el tiempo. Era una muy buena liga, había buen nivel, especialmente cuando íbamos a los equipos ya de los más grandes. Había muy buen nivel. Pero a mi edad estaba bueno, pero nada comparado con cuando me fui a Alcance. Ahí sí juego mucho más físico, mucho más rápido, el quiebre rápido. Era muy diferente, muy diferente. Y eso me ayudó muchísimo a mi ¿Cuándo fue transición. eso? Eso puede haber sido en el 2013.
Yo tenía 12, 13 años. 12, 13 años. Y eso fue 1 o 2 años antes de venirme para acá. Si yo no hubiese tenido esa experiencia, mi carrera aquí como jugador no hubiese sido nada como lo que fue. ¿Y por qué esa diferencia? Creo que, bueno, es una cultura muy distinta, gente que viene con un background muy diferente. Para la gente de mi equipo, yo tenía compañeros que jugaban béisbol, y jugaban fútbol, y jugaban básquet, y era divertido, pues somos panas y jugamos juntos. Para la gente allá en la academia de las Panteras era su vida. Ellos pasaban todo el día jugando básquet. Entonces, Claro. para ellos esa era, como para mucha gente, la salida, ¿no? I had to make it. Entonces... Y eso es clave, diferente. ¿sabes por qué? Porque yo le estaba explicando eso a mi hijo que llegó ayer, el 15 de diciembre, aquí a Miami, que estaba en Italia, de tener hambre. Porque hay un concepto de que a lo mejor los jugadores que vienen del San Ignacio, del Champañá, de los Arcos, no tienen ese hambre de jugar baloncesto o esa necesidad. Pero yo, bajo mi opinión, porque tuve experiencia, yo jugué con un gran amigo que hoy tiene un cargo importantísimo en la Nike. Él estudió en el Champañá, quiero mucho a su familia. Pero el punto es que él jugaba con el Champañá, pero jugaba con los Bravos. Andrés también lo hizo. Entonces, no tienes que generalizar, o no se tenía, para mucha gente generalizaba eso antes, cuando yo jugaba, en mis tiempos, de que, bueno, si estudias en el San Ignacio, estudias en estos colegios privados, no tienes el hambre. Pero yo te veo hoy y yo pienso que a lo mejor tú empezaste un poco la carrera como bueno, voy a divertirme, pero siempre hubo hambre. O corrígeme, no Sí, tuviste sí. ese hambre de que, coño, quiero mejorarme, quiero superarme. Siempre. Y como mencioné antes, yo siempre fui súper competitivo. Entonces, en la cancha en la que me pusieran, yo quería ser mejor, quería ganar, quería tener el mayor impacto que podía. A mí me gustaba mucho jugar con los mayores y me sentía igual. ¿No? Para eso nunca a mí me dio miedo ni nada de eso. Era ¿Qué posición jugabas? Siempre jugué de alero, de 2 o 3. escolta, 2 o 3 siempre. Sí. Hacer algún combo hogar. Podías bajar la pelota, iniciar la Sí. ofensiva, o podías jugar la 2 y meter como Reggie Miller. A mí me gustaba meterla y ya. Eso era lo que a mí me gustaba hacer. A mí me gustaba agarrar el rebote y irme cancha completa. Y lanzar de 3, me encantaba. Que hoy en día el juego es así. Tal cual. Y ¿cuándo llegas a Estados Unidos? O sea, ¿y cómo pasa eso? ¿Eso fue algo familiar? ¿Eso fue una beca que te dieron? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, para pintarte la imagen completa, a mi tía, por el lado de mi mamá, la secuestraron cuando yo estaba bien chamo, y ellas se vinieron para acá. Mi mamá tiene 2 hermanas, entonces las 2 se mudaron para acá. En algún momento mis abuelos se vinieron para acá también. Y de mi familia, nosotros éramos los únicos que estaban en Venezuela. Ok. Mis papás les estaba yendo bien y estábamos allá tranquilos en Venezuela. Y ya en el 2014, cuando se empezó a poner bien peligrosa la situación, mis papás tomaron la decisión de que era momento ya de salir y de venirnos para acá. Entonces, la transición fue fácil porque ya teníamos familia y llegamos a casa de mis abuelos y la verdad nos recibieron con brazos abiertos, obviamente. Y fue más que nada por eso. O sea, no fue una beca. O sea, tú llegas aquí por una situación familiar y de repente, ¿cuál high school? ¿Cómo fue el proceso? Porque una cosa es estudiar en el San Ignacio en Venezuela y jugar la liga intercolegial de estos colegios privados, y otra cosa es ir a un high school aquí en Estados Unidos, que hoy tú tienes mucha experiencia en eso. O sea, ¿cómo seleccionaste el high school? O sea, porque dicta mucho el futuro de lo que es tu carrera, que hoy, y lo vamos a conversar, habla muy positivo. O sea, ¿cómo fue esa selección del colegio o el liceo donde tú ibas a estudiar? ¿Era porque estaba cerca de la casa o porque era más cómodo para tu familia? ¿Fue un colegio público? ¿Te dieron una beca o vieron tu talento? ¿Hiciste un tryout? ¿Cómo fue ese proceso? Yo llegué aquí para middle school. Y entonces empecé en el middle school que estaba más cerca de mi casa. Ok.
Y ahí hice mis amigos, todo eso, y uno de ellos me dijo, ¿tú juegas básquet? Sí, yo juego básquet, jugamos educación física y ese tipo de cosas, y me dijo, yo tengo un amigo que su papá va a hacer un equipo de AAU, entonces nos hace falta jugadores, si quieres venir, puedes jugar con nosotros. Y entonces empecé a jugar con ellos. Se llama Miami Dynasty, el equipo. Claro, Eh, claro. Gran Raúl Duani. Raúl, Un vale, abrazo, Raúl. famoso Raúl. Un abrazo Raúl, que bueno, que él está en el Divine Savior School, que estudia mi hija mayor, y habla un poquito de ese programa de AU, cómo te ayudó a tener confianza como jugador. Bueno, como era al principio, éramos 8. Entonces siempre podía jugar, nunca estuve en la banca. Esos fueron los inicios de Miami Dynasty. O sea, tú iniciaste con él ese programa de AU o... Sí, nosotros fuimos el primer equipo de Miami Dynasty. Wow. Y ya tienen años. Sí, deben tener más de 10 tienen. Más de 10 años. Sí. Y esa experiencia, ¿cómo pulió tu juego y qué impacto tuvo en la toma de decisiones? Porque estabas en middle school. Explícame un poco. Middle school, high school, esa transición y Miami Dynasty. Bueno, el hijo de Raúl ya estaba en Divine Savior. Entonces, la idea de Raúl era que todos nosotros nos fuéramos para allá a jugar con él. Él en ese momento no era el head coach, pero él quería que todos jugáramos juntos, para que nos manteniéramos ese grupo trabajando y todo eso. Al fin, nosotros aplicamos a Divine Savior y no quedé al principio. Entonces estuve en Doral Academy. Claro, bueno. Que tenían tremendo programa de básquet. No me acuerdo si ese fue el año que ganaron States o el año justo después, pero tenían un súper buen coach, tenían súper buen equipo, buen programa, entonces... Y una pausa aquí, el State es el torneo del estado. O sea, cada estado en Estados Unidos tiene su torneo de estado. En este caso, para nosotros los venezolanos son los nacionales. ¿Sabes? Tú juegas el torneo estatal, juega contra los mejores high schools o los mejores equipos de AU del estado, en este caso la Florida. Y si Doral Academy queda campeón del estado, o sea, es el mejor colegio del estado. Exacto. Eso es un paréntesis. Y entonces empecé ahí, estaba practicando con el equipo, todo el preseason, y como 2 semanas antes de la temporada nos llaman de Divine Savior. Entonces nos preguntaron que por qué yo no estaba en el colegio. Nosotros no entendíamos, pues nunca habíamos escuchado una respuesta del colegio. Y al final hubo un problema, no me acuerdo si fue con el email de mi mamá, que lo mandaron mal, pero bueno, fue un tema ahí. Esas inscripciones en estos colegios aquí privados no son nada fáciles, que te lo digo yo, sí, que tengo 3 hijos. Nada fácil. Y nos preguntaron que por qué yo no estaba, nos dimos cuenta de que sí tenía chance de ir, y me cambié. Me cambié justo antes. Me cambié el último día de tryouts del equipo de básquet. O sea, te transferiste del Doral al Divine Savior. Sí, ese primer año. Tu freshman year. Freshman year. O sea, yo nunca jugué con Doral Academy. Y sabes qué, corrígeme, porque yo soy competitivo. El torneo estatal, y esto es un paréntesis nuevamente, porque hay muchos jóvenes que nos ven en Venezuela, y en Colombia, y en Latinoamérica, como te dije. Entonces, muchos quieren estudiar aquí en Estados Unidos. El torneo estatal es como nacionales en Venezuela, que juegas contra otros estados. Me parece distinto, pero aquí como el estado es muy grande, si tú juegas contra, si es estatal, juegas contra el mejor colegio de Orlando. Sí, depende. Hay varias clases, se le dice, que son como las ligas, Okay. ¿no? Entonces, en Florida hay 7. Entonces, dependiendo del tamaño de tu colegio, cuántos chamos hay, tú quedas Me en confundí un una poco clase. porque pudiera ser también distritales. Porque en Caracas tú jugabas distritales. O sea, todos los mejores equipos de Caracas tenían que competir para ver quién era el mejor equipo de Caracas en cierta edad. Y de ahí hacían una preselección, que era la selección de distrito, para ir a los nacionales. Pero en este caso, la Liga Estatal de Florida tiene 7 diferentes de ligas, y dependiendo del tamaño de tu colegio, el tamaño o el número de jugadores y hasta el nivel, Sí. eso impacta mucho. Entonces, ok, te transfieres, porque habría que poner eso. Eso es importante, Sí. educarnos a nuestra audiencia en ese sentido de cómo es la vida. O sea, porque tú eres el gran ejemplo ahorita de cómo es la vida rutinaria de un jugador o un estudiante atleta aquí en Estados Unidos.
Sí. Porque todavía no hemos llegado a la mejor parte de tu carrera que es ahorita. Sí. Y sin embargo no estás todavía en tu prime. Entonces no me quiero adelantar, simplemente quiero educar un poco a la audiencia de que, ok, tú vas a un high school aquí y la responsabilidad de ir a un high school aquí, de ser un estudiante atleta, es importantísimo. Entonces te transfieres al Divan Xavier y sé que estamos hablando básquet, pero ¿qué tan importante era el grado académico? Súper importante, súper importante. Yo como jugador, yo quería estar en un equipo bueno. Y ya, yo quería competir otra vez, quería estar en la mejor posición para mí como jugador. Em, para mis papás sí era mucho más importante si yo tuviese la oportunidad de estudiar en un Claro, colegio claro. cristiano, religioso, que tuviese buen college prep, todo este tipo de cosas. Entonces, ellos hicieron el esfuerzo de hacer el cambio y Claro, porque, inscribirme en el Divine Savior. ¿sabes? Porque yo soy muy directo al grano. O sea, por lo menos el Divine Savior es un colegio que al año puede costar $20,000, ¿sabes? Entonces, aquí hay mucha ayuda, que el Sí, gobierno ayuda mucho el tema académico, muchas familias reciben ayudas y te subsidian de cierto modo una cantidad sí, que te ayuda a pagar un poco menos, pero te sigue quedando te puede quedar en 800, 900 o $1,000 mensuales un año escolar. Entonces, es importante porque hay muchos padres que me ven, hay muchos padres que me llaman y te van a llamar a ti también porque sí. lo que es tu carrera ahorita, de cómo llevo a mi hijo a Estados Unidos. Eso no es tan fácil, o sea, que alguien te gestione una beca. Y hay otros venezolanos que han podido ayudar a otros jugadores a venir aquí a Estados Unidos, pero ya hablando un poquito de tus inicios, es bastante difícil, ¿sabes? Sí. ¿Cómo fue tu freshman year del colegio? O sea, es como estar en primer año de bachillerato en el San Ignacio. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue interesante porque ya al yo conocer a algunos de los jugadores, de mis compañeros, ellos me ayudaron bastante en integrarme y hacer amigos. En mi colegio había muchísimos venezolanos, muchos chamos que eran de Caracas, entonces fue Ok. fácil Adaptarse. sí, esa conexión. Y era un colegio pequeño, donde habían 400 personas en el high school en ese momento. Entonces, fue, fue muy diferente viniendo de un colegio como el San Ignacio, en donde se sentían como millones de personas, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, fue muy interesante. También me gustaría mandarle un abrazo a mi mamá, porque en el momento en el que yo me cambio a Divine Savior, o más bien mi familia tiene un restaurante, entonces en ese momento ¿Cómo yo se llama el estaba, restaurante? el ¿Todavía lo tiene? restaurante se llama La Margarita Wonderful. Claro, hay que ir para allá. Eso aquí, hay que ir para allá. Claro Claro que que sí, sí. Todos los venezolanos que estamos aquí en Miami hay que apoyar. La Margarita, ¿cómo se llama? Wonderful. La Margarita Wonderful. Me Sí. gusta. No me has invitado, ¿viste? No, no, tienes que ir, No yo me te digas que eres llevo. tacaño como cierto No, jugador yo te llevo, monca. yo te llevo. Entonces ellos estaban en un momento de transición muy interesante también y para mi mamá el cambio a Divine Savior era, ¿sabes? No, no, yo tenía ayuda del Estado, como hablamos antes, pero igual Era un había que hacer dinero. Era ese, un sí, dinero. No, no. Nos pasa a todos. Eso es un sí, dinero que hay que pagar mensual. Pero Divine es un buen colegio a nivel sí, académico. ¿Cómo era tu vida? Porque tenías que tener tu GPA, que es tu nota, ujú, tu promedio de nota, tenía que estar a cierto nivel para poder hacer sí, entra- práctica y todo eso. práctica. Esto se dice actividades extracurriculares. Tal cual. Entonces, en este caso, baloncesto. O sea, ¿cuál era el nivel de estrés y cómo es esa situación? Eso es importante para mí, pues no lo hablo. Mucha gente, coño, que ladilla, vamos a hablar de esto. No, no, esto es importante No, porque es si tú me súper estás importante. escuchando y tú quieres una beca en Estados Unidos y que tienes que estudiar, eso no es así de fácil y eso es un desgaste. Yo he mandado a más de 20 jugadores y un desgaste positivo, pero no es fácil porque estás hablando de que tienes que pagar, el dinero está corto, tienes que comer, ¿dónde Claro. te quedas? Gracias a Dios tuviste tu familia aquí o tienes a tu Sí, familia sí. aquí, muchos de estos no, o muchos de nosotros no la tuvimos. Entonces, tienes que lidiar con el hecho de que tienes que hacer un buen performance en tu equipo de baloncesto, pero también en el salón de clase. Así es. El nivel de estrés. Bueno, fue complicado, fue complicado. La verdad, en Divine Savior el nivel de tarea y de trabajo que había era menos
que el de Doral Academy. Ok. Entonces fue de cierta manera un alivio, pero también era complicado llevar pues yo jugaba todavía con el high school y todavía estábamos practicando con el Con AAU. Dynasty, con el Y yo AAU. por el otro lado hacía mis entrenamientos individuales y todas esas cosas. Entonces muchas veces mis días iban desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y era colegio y básquet y ya. Entonces era estresante llegar al colegio el día siguiente y tener buena energía y hacerlo todo otra vez. Claro, porque tenías que ya practicar duro, tenías que hacer las tareas, story Claro. presentar un examen, ahorita diciembre finales. Sí. Entonces, habla un poco del nivel de baloncesto. Bueno, la verdad, ese primer año en Divine Savior el nivel no era muy alto. Ok. Era un programa que estaba naciendo, por decirlo de cierta manera. El coach en ese momento, él no vio el valor en tenernos a nosotros en varsity, entonces nos puso a nuestro grupo en JV. Al final del año nos subió y hicimos tremendo papel. Pero eso es bueno, porque Sí. volvemos a pausa ahí, un momento. Te pusieron en JV. Sí. JV es el segundo equipo. No te lo tomaste personal, a pesar de que te molestó, porque te tiene que molestar, porque si no eres competitivo, entonces no amas el básquet. Claro. Esta pregunta siempre yo se la hago a estos jugadores jóvenes. ¿Tú juegas baloncesto para qué? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál fue tu sueño cuando empezaste a jugar baloncesto? Yo, cuando empecé, yo quería jugar en la NBA. Listo. Desde siempre. Listo. Si tú no respondes esa respuesta, si a ti te preguntan, ¿por qué tú juegas baloncesto? Porque quiero llegar a la NBA. Tú no dices, porque quiero llegar a jugar la Eurocopa o la Liga de España. Sí. No, tú dices, quiero jugar la NBA. Y eso no es una respuesta arrogante. No. El que quiere ser grande tiene que pensar en grande. Y tú eres un gran ejemplo de eso. Entonces, termina tu primer año. Uh-huh. De JV lo suben al final a jugar varsity. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál fue tu análisis de ese año? Bueno, fue interesante porque nosotros en JV creo que perdimos un juego de 20. Entonces veníamos... Era un equipo ganador. Y bueno, teníamos un año, 2 años jugando juntos, ya no nos conocíamos, entonces llegamos a la cancha y era fácil. Y teníamos un coach en JV que sí nos dio el control a nosotros y jueguen y teníamos jugadas y eso, pero él confiaba en nosotros. Le dio la luz verde. Sí, total. Entonces fue interesante. Y cuando nos subieron, no hubo miedo. Es la hora de demostrar. ¿Y cómo era la liga? ¿Contra qué equipos jugaban? ¿Te acuerdas ciertos jugadores que hoy en día jugaron División 1 en el NCAA o jugaron NBA, o llegaron a la NBA? La verdad, en ese año no te podría decir ninguno. No me acuerdo. Pues pasé todo el año jugando JV, entonces no sabría decirte. Pero cuando nos suben al varsity, mi grupo de JV, o sea, entramos y hicimos bien el trabajo y para nosotros era un reto demostrar que nosotros siendo freshmen somos mejores que los seniors. Okay. Entonces, hicimos un buen papel ahí. El año siguiente nos subieron a todos y entrando ya éramos starters. Éramos starters todos como sophomores. Tú abrías en la 2. Sí. Tú abrías en la 2. Hablo un poco. O sea, ahí el grado de competencia y nivel era mucho mejor porque ya estabas jugando en el primer equipo. ¿Cómo era la liga? O sea, ¿quiénes eran los oponentes? ¿Contra qué equipos jugabas? ¿Contra qué high school jugabas? Bueno, jugábamos contra equipos como Riviera, que ahorita está yendo súper bien. En ese momento tenían... Todos estos equipos de aquí de Miami, de la Florida. Sí. En ese momento tenían a Osmar. Osman, wow, Osman. Qué talentazo. Jugó con Jean. Sí. Jugó con Jean. Estaba él, estaba David Pérez, que también jugó en Venezuela. Claro que sí. Estaba Miami Country Day, que tienen a un jugador ahorita que está en la Universidad de Indiana. Ha salido buen talento. Nosotros éramos 4A y 3A, que es de las más pequeñas. Entonces, había muchos colegios privados pequeños que estaban también empezando su 4A y 3A, ¿qué significan? ¿El grado de liga? La liga, sí. Okay. Entonces, como es del 1 al 7, mientras más bajo el número, más pequeña es la liga. Okay. 7A sería Doral Academy y todo eso, los colegios más grandes. Okay. Entonces,
se puso a poner buena la liga y era interesante porque había muchos equipos en la misma situación que nosotros, que estaban invirtiendo en sus jugadores más jóvenes, dejándolos que tuvieran Se desarrollaran. Sí, que se desarrollaran en el varsity. Entonces, jugamos contra los mismos jugadores 3, 4 años seguidos. O sea, tu sophomore y tu junior year, pues son 4 años de high school. Freshman, sophomore, junior and senior. Y hazme un resumen de tus últimos 3 años, el nivel de juego, insisto, el tema académico, que después vamos a hacer esa transición de lo que fue la universidad. ¿Tú terminas graduándote en Divine Savior o te transfieres o cómo fue esa situación? Yo me quedé en Divine Savior los 4 años. O sea, tú eres alma mater de Divine Savior. Sí, o sea, sí, te conocen allí. Sí, sí. Muy bien. O sea, es la casa. Ok. Bueno, el primer año JV, me subo al final. Segundo año varsity, personalmente y a mi grupo nos fue súper bien. Al equipo todavía estamos medio batallando con el coach de, ok, somos sophomores, pero somos los mejores, déjanos jugar, ¿no? Él también todavía creía en su grupo, sus juniors, sus seniors, entonces fue complicado. Que es normal, tú sabes que eso es normal. Sí, porque tal cual. Hoy en día él es entrenador, entonces Total, sí. es normal. Lo que quiero darle el contexto a la audiencia, José, es lo que son tus inicios y tu preparación y lo que es adquirir experiencia, no solo como jugador, y lo que eso te ha ayudado a ser quien tú eres ahorita. Por eso es importante de cuando tú hablas del nivel de liceo, de bachillerato, y te dejo que desarrolles esa respuesta, es que le expliques, porque hay muchos jóvenes que nos ven y muchos entrenadores jóvenes que no se tienen que limitar, porque ese es el ejemplo que tú das. Porque ya tú tienes una experiencia de cómo es el baloncesto aquí en Estados Unidos, que es el mejor baloncesto del mundo. Digan lo que digan, a pesar que ahorita en Europa el jugador internacional se ha desarrollado con mejores fundamentos técnicos y con un IQ, un grado de inteligencia mucho más alto. Entonces, es importante de que llegue ese último año de high school, ese José Febres de su último año de high school, ¿cómo fue distinto a su primer año de high school? 2 personas completamente distintas. ¿Por qué? Creo que Raúl hizo un excelente trabajo en ponernos a nosotros en diferentes situaciones, en donde jugamos con equipos en donde nosotros en papel no teníamos ningún tipo de oportunidad y no teníamos por qué estar en la cancha con esa gente. Y Raúl siempre creyó en nosotros y nos empujó para que creciéramos y nos tomáramos eso como un challenge. Entonces, al pasar los años, 3, 4 años, entrenando todos los días, viéndonos en situaciones como estas, ya cuando llegué a ser senior y nosotros éramos los mayores, era fácil. Era muy fácil. Siempre con respeto a los otros compañeros con los que jugamos, ¿no? Yo pienso que yo interpreto no es que era fácil, sino que como te preparaste, como el reto te preparó, porque es importante. O sea, ¿cómo fue tu preparación? ¿Tú entrenabas extra? Tú eras el primero que llegó al entrenamiento. ¿Cómo trabajabas todo el tema físico? ¿Me entiendes? Eso es clave porque aquí hay tanta responsabilidad desde middle school. Sí. Desde middle school a ti te están exigiendo un montón de cosas, un grado de entrenamiento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en high school, yo llegué mi junior year, o sea, a 2 años de graduarme. Sí. Era mi junior year y mi senior year. O sea, yo llego mi junior year y era clases de las 7:30. Tenías que estar en el homeroom del salón. El homeroom es como que el salón de inicio donde te dan los buenos días, cantas el himno, todo lo demás y te vas para la primera clase. A las 7:45 tenía que estar yo ahí. Y salíamos de clase a las 3. Y a las 3:10 teníamos que estar en el salón donde estaba el gimnasio de pesas y teníamos que hacer story hall, o sea, tareas. Sí. Después de hacer las tareas, que eran 45 minutos, o sea, como a las 4:15 te tenías que vestir rápido porque a las 4:30 tenías que hacer pesas. Y era de 4:30 a 5:30. Y de 5:30 tenías que subir las escaleras del gimnasio a la cancha. Y tenías práctica de 6 a 8. O sea, tú entrabas a las 7:45 de la mañana. No, te tenías que parar a 6:30, desayunar rapidito, bañarte. Estaba solo, sin mi mamá, sin mi papá. Caminaba al colegio. En el homeroom te sentabas dormido. A veces, imagínate esta vaina, a veces
entrenábamos a las 7 de la mañana, Kevin Durant, Taishiro y yo con Coach Atkins, que hoy es un entrenador, era asistente en ese momento de mi high school coach, que era Stu Vetter, y fue una experiencia inolvidable, o sea, el tren de trabajo, que esa fue la base de lo que fue mi carrera en la universidad. Entonces, yo quiero que venga de ti. Resume breve eso y explícame el grado o el nivel de las infraestructuras de baloncesto aquí a nivel de liceo. Nosotros empezamos ese movimiento en el colegio para que nos dejaran ir a lanzar en la mañana antes del colegio y eso. Por eso no lo hacían. No había un programa de básquet serio. Era el que quería jugar, que jugaba y ya. Entonces nosotros queríamos llevarlo a ese otro nivel. Entonces ya a mi senior year ya nos abrían el gimnasio todos los días en la mañana. Nosotros íbamos, lanzamos un rato, media hora. Íbamos a clase. En mi colegio para educación física, una de las clases que te daban era strength and conditioning. Entonces nosotros podíamos hacer pesas y todo eso durante el colegio. Entonces estaba bueno, pues no perdíamos más horas del día haciéndolo con el equipo. Entonces eso estaba bueno. Salíamos de ahí, teníamos práctica justo después del colegio, 2:30 hasta las 4:30. Y ya después o teníamos práctica con Dynasty o yo le escribía a mi entrenador o íbamos al parque y jugábamos, pero era básquet todo el día, todos los días. Lo importante ahí era poder hacer las tareas en Story Hall, como dices tú, en esos 45 Habla minutos. de eso, porque la gente dice, coño, pero entonces sí habla de eso. No, habla de eso. No, es muy importante porque yo me perdí un juego en mi sophomore year. Yo era el leading scorer del equipo ese año. El líder anotador del equipo. Okay. Ese año. Y no entregué unas tareas, o sea, me quedé atrás con unos trabajos que tenía que hacer y me dieron una detención. Una detención es que te tienes que quedar 1 hora después, ahí en el salón, en silencio, sin hacer nada. Bueno, que se lo pregunten a Gravis Antoine. Amigos le mandan más detenciones que bueno. Y bueno, y el nivel de seriedad del colegio era, a nosotros no nos importa si tú eres Michael Jordan. No hiciste la tarea, tienes detención, no vas por el juego. Que eso es importantísimo que los padres que nos están escuchando hoy sepan. Y que venga de otra persona. O sea, que lo certifique otra persona. En este caso tú, José. Entonces, lo importante del estudio y el baloncesto simultáneamente es lo que te hace a ti tener un éxito o potencial o un potencial a un futuro exitoso, no solo a nivel de financiero, sino a nivel de trabajo. Y háblame un poco de lo que fue las infraestructuras de donde tú jugabas. O sea, explícame tú. O sea, yo veo el gimnasio del Divine Savior a comparación a muchos gimnasios de nosotros en Venezuela que los han mejorado mucho, pero no, o sea, nosotros todavía estamos con las infraestructuras muy desgastadas. O sea, como un niño de 15 años, de 16 años, juega en una cancha de madera y nosotros jugamos los distritales en cancha de cemento. O sea, hay una gran diferencia. Y no es que menosprecio, subestimo o estoy hablando mal. No. Yo salí de esas canchas, me hicieron un jugador, pero ¿qué tanto influye al jugador, hoy en día eres entrenador, de tener esas infraestructuras deportivas en el liceo, en high school? Sí, es súper importante. Cambia muchísimo la dinámica de un equipo y de los jugadores. Como decías tú, yo también jugué en cancha de cementos toda mi vida hasta que llegué aquí. Y cuando empecé a jugar en high school, que practicamos adentro todos los días, todos nuestros juegos eran con aire acondicionado, cancha de madera, no me duelen las rodillas. Es una gran diferencia. Es una súper gran diferencia. Y yo lo aprecié muchísimo. Para mí eso era una bendición. Ahora yo lo veo como entrenador y muchas veces le escribo a los chamos, mira, hay entrenamiento mañana, pero el gimnasio está cerrado, entonces lo podemos hacer afuera. No voy. Entonces, depende de cómo lo quieras ver. Y vamos a entrar a ese punto, porque es clave. Te gradúas de high school. ¿Cuál fue tu decisión de college? Bueno, yo me gradué en el 2020. Entonces, yo no logré terminar mi año de senior. De hecho, nosotros no tuvimos ni torneo regional ni estatales, que hablábamos de eso ahorita. Juegas toda la temporada, se juegan distritos. Ese es como el primer campeonato, se juegan 3 juegos. Ese es el primer campeonato. Si ganas ahí, pasas a regional. 3 juegos más. Si ganas ahí, vas a States. Nosotros jugamos distritales y se canceló la temporada por el COVID.
Yo en ese momento tenía dos intereses de universidades de División 3 y tenía la oportunidad de ser walk-on en FIU. Para la gente que no sabe, walk-on es que puedes estar en el equipo, practicas con ellos, más no tienes el full scholarship. O sea, no la tienes una beca completa. completa. Exacto. Entonces eso es lo que yo quería hacer. Estaba en contacto con la universidad, con FIU, estaba aquí en Miami, entonces dije, yo quiero estar ahí. Era el nivel más alto de básquet, entonces, ¿por qué no? Y cuando pasó el COVID, hablé con el coach y me dijo, ¿sabes qué? No vamos a tener walk-ons porque queremos limitar el equipo a tener la menor cantidad de gente posible. Entonces, en ese aspecto me quedé por fuera y las opciones que tenía eran en North Dakota y en Arkansas. Estando en el COVID, nadie sabía cuánto iba a durar. Nadie sabía la seriedad del COVID en ese Una momento. incertidumbre horrible. Entonces, a mí me dio miedo ir a alguno de esos sitios y, o sea, estar en el medio de la nada, sin mi familia, Claro, sin nada de eso. normal. Y entonces decidí quedarme aquí. Decidí quedarme aquí y me registré en Miami-Dade College. Ese primer año no jugaron. Entonces pasé un año completo entrenando, manteniéndome en forma. Por mi mente yo decía, esto es un paso atrás, pero yo no me voy a rendir. Yo todavía quiero jugar. El José competitivo. Total. Porque yo veía gente que, en mi opinión, no eran tan buenos como yo, que estaban jugando. Y eso a mí me frustraba. Pero yo decía, o sea, yo tengo que llegar, lo tengo que hacer. Y pasó ese año y la cosa no mejoraba. Entonces, obviamente, yo llegarle a una universidad, mira, yo quiero jugar aquí. Bueno, enséñanos el tape del año pasado. No tengo, no jugué. Entonces, bueno, ven al tryout. Entonces, el tryout era, o sea, se complicó todo. Y hubo un momento en el que yo lo vi como, esto es una señal. Esto es una señal de que no es para mí. Pues todo lo que podía pasar mal, pasó mal. Entonces yo tuve un año ahí fuera del basquetbol que no quería ni ver una pelota, ¿sabes? Fue muy doloroso, fue como un odio al deporte, se convirtió en eso. Empecé a trabajar en el restaurante con mi familia, en algún momento trabajé en Home Depot, ¿sabes? Tratando de Sobrevivir. Sí, de Como es sobrevivir. la vida aquí, que la gente Sí, piensa sí. que aquí uno llega, o sea, si tú no eres Grandes Ligas o si tú no eres NBA, tú tienes una vida de que tienes que trabajar. Y si Sí. tienes hijos más, bueno, tú todavía no estás al nivel de hijos, pero, o sea, yo interpreto lo que me estás diciendo como que el COVID dictó muchas cosas de tus aspiraciones como jugador. Sí, Y básicamente te fracturó el deseo de continuar una carrera como jugador. sí, Y por un momento estuviste muy frustrado. sí. Que haces esto, trabajas en el restaurante de tu familia, trabajas en Home Depot, empiezas a percibir una ayuda, no una ayuda, un aporte financiero por tu trabajo. Sí. ¿Y cómo vuelves? O sea, ¿cómo fue ese retorno del baloncesto y cómo fue? ¿Fue como jugador o dijiste, ¿sabes qué? Ya, esto no es para mí? No, yo como jugador, yo no quería jugar. O sea, Ok. Me dolía jugar. Pues yo decía, yo soy mejor que esta gente y no juego y me da mucha frustración. Pero me llamó Raúl otra vez, hablando de Raúl. Me dijo que en Miami Dynasty tenía un equipo que no tenía coach. Entonces que si quería hacer un poquito de plata extra y lo quería hacer, que el trabajo era mío. Entonces, bueno, me lo pensé y le dije que ok. Entonces empecé a trabajar con Raúl. Ahí paró el sueño de jugador. Ahí se acabó. ¿Qué ahí. año fue este? Esto puede haber sido 2021, 2022. Y me puse a entrenar con Raúl, tenía mi equipo ahí, más o menos. ¿Cómo te preparabas? Porque la transición de jugador a entrenador son dos cosas muy distintas. ¿Cómo fue esa transición? Porque te dan un equipo, porque eso pasa mucho en Estados Unidos. Cuando tú juegas para un high school o para un equipo de AU y tú tienes una buena relación con tu entrenador, porque muchas veces, yo siempre digo esto, el entrenador de uno, en la carrera de uno, sobre todo en las categorías menores, es como un papá. Sí. Es como tu papá. Entonces, ellos siempre te cuidan y confían, porque saben qué tipo de persona tú eres aquí Sí. y aquí, de corazón. O sea, es importante
ese mensaje de que si no es como tú empieces, es como tú termines, porque todos los días es una entrevista de trabajo. Sí. Entonces, Raúl te da el trabajo, entras en una posición de entrenador. ¿Cómo cambiaste el switch? Fue complicado porque yo me veía en situaciones en donde algo que para mí era fácil o era básico, o era simple, estos chamos no lo entendían. Claro. Entonces era enseñar, ¿no? Y explicar y yo me metí en YouTube, o sea, ¿cómo enseño esto? Pues yo no sabía, yo entiendo el concepto, pero no sé cómo explicártelo a ti. Si tú no sabes, si tú nunca has escuchado un backdoor, ¿cómo te explico yo cómo? Una puerta atrás. Sí, ¿sabes? ¿Cómo haces el setup para el backdoor? Entonces, muchas horas en YouTube y hablando con otros coaches y cómo enseñas tú esto y cómo lo haces y viendo prácticas y tratando de aprender lo más posible para poder yo enseñar a otro grupo. Entonces, eso fue complicado. El primer año fue difícil. Ya el segundo año tuve un equipo un poquito mejor, ya yo tenía más experiencia, ya estamos un poquito más en la misma página y el equipo no fue mucho mejor ese segundo año. ¿Y cómo fue tu preparación Para ser coach, para poder enseñar? bueno, O eso, sea, entrabas en YouTube, llamabas a otros entrenadores, hablabas con Raúl, sí, porque aquí, cuando tú eres entrenador es manejar diferentes personalidades. claro. ¿Me entiendes? Y aquí yo tuve una experiencia como entrenador que me costó mucho por mi lesión. Yo cuando Ujú. estaba dirigiendo en el G League y era el primer asistente, o sea, yo tuve el chance de tener mi propio equipo y ya sabemos qué pasa cuando te dan un equipo y eres head coach en la G League, eventualmente no solo tienes chance de subir a la NBA y de sentarte en el banquillo pero al frente, pero también de ser head coach. Hablamos del entrenador hoy en día de los Philadelphia 76ers, que quedó campeón con los Toronto Raptors, Ujú. se llama Nick Nick Nurse. Nurse. Hablamos del entrenador de Oklahoma City Thunder, que también viene del G League, y otros más. Ujú. Entonces, yo estaba confundido en ese momento porque yo estaba peleando con una lesión donde yo quería volver a jugar. Entonces, el hecho de que todavía pensaba como jugador, y No a te pesar dejaba ser de que coach. soy un base y yo en todos mis equipos me sabían las jugadas, todas las jugadas me las sabía del 1 al 5. O sea, si yo tuve que hacer centro por un minuto, yo me sabía lo que el centro tenía que hacer en X jugada. Claro. Si tenía que ser el lanzador, sabía lo que tenía que hacer el lanzador, o sea, lo podía explicar. Y esa fue una ventaja para mí. Hoy en día me ayuda mucho, no solo a hacer lo que hago, que es analista de televisión en inglés y español, o dirigir a un equipo de AU, o dirigir a un high school, o dirigir a una selección de mayores. Me gusta más el lado gerencial porque entiendo todas estas cosas hoy en día. Claro, tuve que pasar por ciertas cosas. Entonces, ¿cómo fue para ti? Porque para mí fue bastante difícil el switch de pensar como jugador, pero tener la responsabilidad del entrenador. Por eso te pregunto tanto de lo de la preparación, porque Sí. obviamente estamos hablando que esto fue, ¿qué edad tenías tú cuando te dieron tu primera experiencia como entrenador? 20. 20 años, ¿sabes? Y eso pasa. A J.J. Redick, que estaba haciendo televisión, le dieron el head coaching job de Los Ángeles Lakers. ¿Que él estaba preparado para ser entrenador? No lo sabemos en ese momento, pero ha hecho un buen trabajo en lo que es temporada regular y en términos generales. Entonces, a ti te dan una oportunidad de ser entrenador a los 20 años, teniendo todavía ese Sí. remordimiento y esa rechera de que yo quiero jugar, pero ahora voy a dirigir, ganarme un dinero extra por la situación que está difícil en ese momento. Y difícil es que tienes que salir a trabajar a ganarte la vida. Sí. ¿Me entiendes? Para eso estudiaste. Entonces, ¿cómo ese switch, cómo pasaste de jugador a entrenador? Y si te afectó o no te afectó. Y por eso insisto de la preparación. A mí sí fue difícil. Fue difícil entender que ya mi momento había pasado. Lo que más me ayudó fue entender que yo tenía la posibilidad de ayudar a otras personas. Eso fue lo que me lo hizo más fácil. Eh, yo soy fiel creyente que como coach tú tienes que tener buena comunicación con tus jugadores. Eh, Creo que los coaches que las cosas son así, las hacemos así, no me importa qué, es difícil crear ese vínculo con el jugador. Entonces yo siempre, desde que empecé, yo
hablar con mis jugadores y los llamaba y les escribía y qué piensas y cómo te sientes y qué opinas tú, para que ellos se sintieran que ellos... Eso se llama la parte psicológica. Tal cual. Y eso para mí siempre fue muy importante. Pues yo tuve un coach que era lo contrario. Era vamos a hacer lo que yo quiera y se acabó. Y si tú no lo haces, vete. Y hoy en día en Venezuela pasan muchas cosas, sobre todo en las categorías menores, en las que los entrenadores no tienen vínculo con los jugadores. Entonces, los jugadores no es que no acatan órdenes. Como no hay un vínculo, es No hay como que confianza. el entrenador va por la izquierda y los jugadores van por la derecha. Entonces, puedes practicar y exigirles y decirles, pero si tú no creas ese vínculo como entrenador, que tú a esa corta edad lo creaste, o sea, no tenías que saber tanto de baloncesto, sino saber de las personalidades del roster de tu equipo, llamar a tus jugadores, ¿cómo te sientes? ¿Comiste hoy? Buenísimo, vamos a vernos, Sí. vamos a lanzar. Así no se defiende. Sí. Y de repente hablar con autoridad, empiezan ellos a respetar el hecho de que, no, pero es que el entrenador le importo yo, Claro. quiere lo mejor para mí, yo voy a matarme por el tipo, ¿me entiendes? Por el entrenador. Entonces, yo creo que interpretando un poco esa parte que estás explicando. Sí. Eso fue lo que me ayudó más a hacer esa transición. Porque ya entonces en mi cabeza no estaba preocupado por mí, sino estaba preocupado por ellos. Entonces eso me ayudó muchísimo a crecer como entrenador. Porque, como dices tú, cuando tú estás haciendo esa transición, tú estás pensando en ti, en yo soy jugador, en yo quiero hacer esto. Cuando ya tú no estás en tu cabeza, sino otra persona, es muy fácil seguir creciendo en ese aspecto. Y de ahí, de hecho, es que yo empiezo a hacer todo lo que es el player development, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puedo ayudar a Juan, a mejorar como jugador en este aspecto? Qué bueno eso, hermano. Player development. Player development, que esto es importante porque si tú eres papá y puedes pagarle un curso de inglés a tus hijos a que entiendan el lenguaje del baloncesto, que es en inglés, es el desarrollo de jugadores. Player development. Sí. El plan de desarrollo de los jugadores. Empiezas tú a meterte en un nicho de, ok, ya entiendo las necesidades de cada de estos jugadores, me interesa desarrollarle la mano izquierda a este jugador que no dribla con la mano izquierda, cambiarle la mecánica de tiro a este jugador, la coordinación de pie en la defensa lateral no la tiene, lo tengo que trabajar aquí. Entonces empiezas tú como que a direccionarte a un nicho de que, ok, me tengo que preparar a cómo yo puedo hacerles entender a estos jugadores cómo driblar por la izquierda, cómo mejorar tu mecánica de tiro, cómo mejorar tu coordinación de pies defensivo. Entonces, ¿cómo hiciste eso? Bueno, cuando empecé a hacer esos entrenamientos, me di cuenta de la cantidad de tiempo que toma de verdad poder ayudar a una persona. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando en Home Depot y como entrenador. Y cuando me di cuenta de, uno, esto es lo que quiero hacer. Dos, esto requiere mucho más tiempo de lo que yo le estoy dando. Tuve que dejar mi trabajo y dedicarme full time. Sacrificio se llama eso, sacrificio. Sí, sacrificio. Y en ese momento, o sea, nosotros en el equipo con Raúl teníamos 9 horas de práctica a la semana. Entonces mi salario era en base a 9 horas. Que en Home Depot era en base a 30. Entonces no me estaba pagando... Sí. Sacrificaste dinero. Sacrifiqué el dinero y fue una conversación con mi familia de, hey, esto es lo que yo quiero hacer, este es mi plan, ¿no? Así es como lo voy a hacer, y mi familia me apoyó. Entonces, yo empecé a hacer los entrenamientos, al principio los hacía gratis, después le decía, mira, $25, para que también tuviera sentido para mí poder hacerlo. Claro, tienes que comer, tienes familia, todo eso, claro que sí. Y ahí fue creciendo. Creé mi página de Instagram. Una cosa que yo siempre hablaba con la gente es que mi página de Instagram, mi estrategia fue que no fuese sobre mí, sino que fuese sobre los jugadores. Entonces, otra vez, esa mentalidad de esto no se trata de mí, me ayudó muchísimo a crecer, porque la gente sentía que yo de verdad... que ellos a mí me importaban mis jugadores, me importaban las familias de los jugadores, la situación de los jugadores, cómo te puedo ayudar, dentro o fuera de la cancha, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a dar ese paso extra. Cuando yo empiezo a desarrollarme ya como entrenador de skills, llamé a Andrew Morán,
que ahorita es assistant coach de la Universidad de Miami. Él en ese momento estaba con Columbus High School y él había sido mi entrenador cuando yo estaba chamo, ¿no? Él era mi skill trainer. Entonces lo llamé, le escribí, mira, yo quiero hacer esto, déjame ayudarte. O sea, déjame estar en el gimnasio, yo te agarro los rebotes, lo que tú necesites, pero quiero aprender. Y hago un paréntesis ahí rápido porque te lo dije el otro día. Ya ha hecho que nosotros en la cultura venezolana, muchos tenemos el orgullo de hacer una llamada. No, yo no soy jalabola. No, yo no voy a picarle todo. No. Tú llamaste a Andrew y le dijiste a Andrew. Él siendo entrenador de Columbus High School, que Columbus High School es donde estudiaron los hermanos Boozers. Carlos Boozer, yo jugué contra Carlos Boozer en la NBA. Sus hijos hoy en día estudian en la Universidad de Duke. Tú tuviste acceso a eso y eso quiero que lo desarrolles tú un poco más. Pero aquí está el paréntesis. Aquí está la clave de lo que está haciendo tu éxito ahorita. Tú has sido atrevido a llamar de manera inteligente. Tú has entendido cómo utilizar tu network. La gente que tú conoces a que te ayuden a desarrollar la carrera que tú quieres desarrollar. ¿Me entiendes? En este caso, ser entrenador. Y yo tengo que dártela allí y te tengo que felicitar porque en nuestra cultura, muchas veces, esa es la piedra de tranca. El orgullo. El no te quiero llamar. El que porque lo voy a jalar bola. Y parte de eso es la educación. Por eso empezamos esta conversación tú y yo, José, hablando de cuáles son tus principios educativos. ¿Me entiendes? Porque la educación en el deporte es hasta más importante de qué tan talentoso tú eres. Sí. Entonces, tú llamas a Andrew, head coach de uno de los colegios más importantes de toda la Florida, Columbus High School, y le pides ayuda. ¿Qué te dice él? Bueno, todo esto fue por teléfono, entonces él me llamó y me dijo, bueno, vamos a hacer una entrevista, quiero hablar contigo. Me invitó a Columbus, y nos sentamos él y yo en una silla y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Por qué estás aquí? Entonces yo le dije, mira, yo estoy de head coach en Miami Dynasty y estoy empezando mi skill training y todo esto y yo lo que quiero es aprender. O sea, quiero aprender de todo lo que tú me puedes enseñar, todo lo que tú me puedes dar a mí. Yo quiero escuchar, quiero entender, quiero aprender. Quiero estar aquí contigo y ya. Todo lo que tú hagas, yo quiero estar presente. Entonces yo empecé con él tenía un campamento, o sea, de los niños y tal, y yo empecé en el campamento con él. En algún momento él me dijo, mira, hoy en la tarde tengo un par de entrenamientos con estos NBA, si tú quieres venir, me ayudas, agarras los rebotes, juegas defensa, y yo, claro que sí. Se abrió una oportunidad, habla de eso. Se abrió una oportunidad. Para mí eso fue como que, wow, mi entrada al mundo de la NBA, ¿no? Así lo vi yo. O sea, entrar a un gimnasio, darle la mano a un NBA, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quiénes eran estos? La primera vez que yo ayudé con un NBA fue con Bismack Biyombo. Ok. Bismack, que hoy todavía juega. Sí, creo que está con San Antonio. Con San Antonio, sí, lo vi ayer. Lo vi antes, el sábado lo vi. En la semifinal contra OKC, lo vi en el banco. Sí. Tiene años de carrera en la NBA. Veterano ahí. Gran ser humano. Me ayuda muchísimo. Un tipo súper humilde. Que desde que... A mí me impresionó porque yo entré al gimnasio y le di la mano y dije, hola, un placer, José. Yo sabía quién era él. Él me dice, hola, Bismack Biyombo. Entonces ya para mí me llamó la atención que él tuviese la humildad de decirme, hola, me llamo Bismack. Que tú como NBA podrías decir, tú sabes quién soy yo. Claro. Y no fue así. Entonces, coño, un gran abrazo a Bismack. Pero entré por ahí y a partir de eso... Andrew me tomó bajo su ala y me enseñó todo lo que sabía, me dejó estar en el gym con ellos y se abrió otra oportunidad en donde ellos tienen 3 equipos. Tienen el varsity, tienen el JV y tenían el freshman team. El freshman team es solamente para los de 9º grado. El coach se había ido y me dijo, mira, si tú quieres agarrar ese equipo, es tuyo. Y yo, claro. O sea, te le metiste, lo que ocasionó una llamada a Andrew. Sí. Imagínate. Una llamada y... O sea, fuiste de frustración en el Miami Dade porque no pudiste cumplir tu sueño como jugador a que Raúl te diera una oportunidad con el Miami Dynasty, a que eso te abriera la mente de mandarle un mensaje a Andrew y después de eso a que te den un chance de dirigir uno de los equipos de Columbus High School. Sí. No, bárbaro. Habla de eso. Bueno, para mí fue súper emocionante. Claro, yo estoy emocionado y ya pasó. Soy parte de este equipo, de este grupo.
yo me sentía como un impostor, como que ¿qué hago yo aquí con esta gente, ¿sabes? Pero Andrew siempre creyó en mí y él siempre me decía, yo te voy a tirar fuego y resuelve y aprende. Y así fue, él siempre fue así conmigo, no hubo, eh, nada fue lento, era, bueno, resuelve, dale, cocha este juego, ¿Y tú crees que resuelve. yo te hago una pregunta aquí? Lástima, no estamos en vivo. ¿Tú crees que eso fue suerte? Y Ay, responde honestamente. sí, y no. Pues yo creo que no, porque él vio cosas en mí, vio cualidades en mí que creo que le dio la confianza para poder ponerme en esa Yo creo situación. que no. Yo creo que te lo ganaste tú con tus acciones. Volvemos a la educación, a la Sí, audiencia. Aquí tomaste un accionar distinto. sí, Mucha gente se queda en su casa comiendo cotufa, mordiéndose los labios antes de accionar en pro a buscar cómo llego a mi sueño. sí, Tú tocaste puertas y se te abrieron, sí, gracias a Dios. Pero no porque se te cerraron en el 2020, 2021 por la pandemia. A pesar de que hubo frustración, tú no te quedaste allí. Entonces, sí, Andrew hoy es uno de los asistentes o el primer asistente de Jay Lucas de la Universidad de Miami. Esto es huge, esto es sí, inmenso, grande para lo que es el mundo del baloncesto. Entonces tú hoy trabajas con Columbus High School. sí. ¿Cómo es esa experiencia teniendo el año pasado a los Boozer, a los hermanos Boozer, quedar campeón, porque quedaron campeón del estado, quedaron campeones nacionales, Sí. y tú ahí en el banquillo? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo fue esa interacción con los jugadores? El equipo que tú dirigiste. Cuéntame esa experiencia genéricamente, perdón. Empezando por el equipo que yo dirigí, ese freshman team, en ese momento, hasta ese punto, había sido el equipo más talentoso por el que yo había trabajado. Entonces, otra vez era un challenge, era entender cómo yo puedo hacer para poner a estos chamos en una situación de suceso, ¿no? Yo creo que a esta gente le vaya bien. También entendiendo que ellos van a subir a JV el año que viene y probablemente no vayan a subir a Varsity el año después, por la diferencia de talento que hay entre el Varsity y el JV. Entonces, eso fue muy interesante. Con el Varsity me impresionó mucho la cantidad de tiempo que llevaba llevar un programa como este, ¿no? En donde era todos los días, había entrenamientos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, habían otros que entrenan durante educación física, luego hay práctica y después entrenan otra vez y era así todo el año, desde el verano hasta el próximo verano, que normalmente en los programas normales toman un break y se acaba la temporada y nos vemos en el verano. No, esto es si quieres jugar División 1 y si quieres ser NBA, estos son los pasos a Sí, seguir. esos son los pasos que tienes que hacer. Entonces, no sé si fue mi primero o segundo año, pero teníamos 4 jugadores que probablemente van a llegar a la NBA en Menciona. una sola cancha. Los 2 hermanos Boozer, Cam y Caden, y los 2 hermanos Richardson, los hijos de Jason Richardson. Entonces, ya uno de ellos está en el Orlando Magic, el otro está ahorita en Southeastern Prep, va a ir a la universidad el año que viene, los 2 Boozers están en Duke, y nosotros teníamos a todos esos 4 jugadores en un equipo. Entonces era muy interesante entender cómo nosotros podemos guiar a estos chamos a que lleguen a sus sueños, ¿no? Porque otra vez son jugadores inteligentes, que son talentosos. Entonces volvemos a, esto no puede ser, esto es así y lo tienes que hacer y ya, Un ¿no? vínculo, esto tiene que ser a Había que través de tener un un vínculo. Entonces eran relaciones y llamar Andrew y Jorge Milo, que es el asistente, ahorita es el head coach, hacían un excelente trabajo en eso, en que ellos tenían relación con los chamos. Entonces ellos llamaban a los chamos a la oficina y se sentaban y mira, vamos a ver la práctica. La práctica de ayer, tu energía no estaba bien, no estabas corriendo de vuelta en defensa, no estabas sliding, lo que sea. Pero siempre era con intenciones de ayudar. Nosotros en San Ignacio, el lema era en todo amar y servir. Entonces, creo que eso es algo que yo he tratado de instalar en mi vida y en mi carrera y me ha ayudado mucho. Entonces, al yo llegar a Columbus, vi que era muy parecido a eso, en que la misión de Andrew y Jorge era de ayudar, 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 ayudar. Entonces, creo que el hecho de que ellos estén ahorita en donde están no es suerte, como hablamos ahorita. Y ha sido increíble toda esa experiencia. Y en esa experiencia
sigues trabajando con jugadores NBA, jugadores FIBA. Sé que te vi con Cubillán entrenando a Cubillán. Eso me alegró bastante. Sí. Cubillán siempre ha sido un gran profesional como jugador. Entonces, explícame si durante esa experiencia tuviste tiempo también o tienes tiempo de trabajar con jugadores NBA en ciertos tiempos. Durante la temporada de high school, la verdad, no tanto, muy pocos. Depende de la liga en la que jueguen, ¿no? El calendario y todo eso, pero la mayoría no. La mayoría están jugando, o sea, de noviembre hasta abril o lo que sea. En el verano sí. En el verano es en donde es nuestra concentración de... Vienen los NBA, los universitarios, ¿Eso es en los dónde? En overseas. En Columbus. Columbus, ¿Y sí. con qué NBA has trabajado tú directamente aparte de Bismack? ¿Cuál otro? Aparte de Bismack, con Emmanuel Quickley en los Raptors, Danilo Gallinari, ese ha sido uno de los más grandes con los que yo he Vive trabajado. aquí en Miami, Vive claro. aquí en Miami, sí, gran tipo también. Tim Hardaway Jr., trabajé con él. Hay un par más. Nosotros también trabajamos con una agencia, se llama Excel Sports Management. Claro. Entonces, nosotros le hacemos el pre-draft. Entonces, el pre-draft es el verano de transición entre la universidad y el draft de la NBA. Entonces, ellos pasan 2 meses con nosotros, trabajando todos los días, ¿Y cuál es tu función allí? eh, Llevar el entrenamiento. llevar el entrenamiento. Habla un Entonces, poco de eso porque es importante porque vamos a ir, ahora vamos, ya que estamos en la parte final de la conversación, quiero que, o sea, tú trabajas por una agencia, o sea, tienes acceso a una agencia de representación de jugadores de la NBA donde le llevas el pre-draft, eres uno de los entrenadores o el que lideriza los entrenamientos, ya tú estás hablando de que estás en un nivel arriba, bien arriba. sí. Tienes 24 años. Manejar eso no es fácil. Entonces, estás en la cúspide del baloncesto y sigues creciendo. Siento que no estás todavía en tu prime. Yo creo que observo eso de ti. Quieres llegar allí, vas a llegar. ¿Cómo estás manejando ahorita ese profesionalismo? Creo que yo veo estar en esta situación como una bendición. No creo que esto es algo que, ¿cómo te lo digo? O sea, yo soy muy agradecido de estar en donde estoy. Entonces, todos los días trato de mejorar porque yo quiero estar aquí y quiero seguir progresando. Creo que es muy fácil para uno caer otra vez en el ego y decir, bueno, yo soy trainer NBA y yo puedo llamar a Gravis Vázquez y eso te pone a ti en otro nivel, ¿no? Entonces, mantenerme humilde ha sido lo que me ha traído hasta donde estoy yo. ¿Sabes? Poner el ego a un lado y poder llamarte a ti, llamar a quien sea para poder decir, hey, mira, esto es lo que yo quiero hacer, aquí es donde yo quiero llegar, me gustaría aprender de ti o tener una conversación contigo o lo que sea que yo pueda hacer para yo saber cómo seguir ayudando a la gente. Mira, Creo que eso es lo más importante. y después de esta experiencia, porque ya recorrimos lo que ha sido tu carrera y lo que eres ahorita, yo particularmente te veo más que un player development coach, a pesar de que tú tienes que continuar creciendo allí. ¿Dónde te ves? O sea, ¿dónde se ve José Febres en 3 años? Después de toda esta experiencia y lo que estás viviendo hoy en día, ¿cuál es tu aspiración? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es ese sueño a cumplir? Ah, es una buena pregunta porque hay muchas cosas que me gustaría hacer. Creo que una de ellas, representar a Venezuela, sería Good. increíble. Buenísimo. Creo que ahorita Venezuela necesita líderes. Entonces, lo que tú estás haciendo con tu broadcasting, ¿sabes? Y siempre estás activo en las redes sociales y eres un ejemplo para mucha gente. A mí me gustaría ser un ejemplo para la gente en el básquetbol. Entonces, creo que llevar el nombre de Venezuela en el pecho es algo que todo el mundo sueña cuando es chamo. Y hago un paréntesis ahí. Es importante que la Federación Venezolana de Baloncesto y tú tengan un contacto. Yo creo que el próximo paso será llamar a Anthony Coelho y que tú le mandes un mensaje, porque Sí. tú eres atrevido de esa forma y de ofrecer tu servicio. Tal cual. Porque honestamente tú estás en otro nivel ahorita no solo como entrenador,
sino en el mundo del baloncesto, puede tener un vínculo, sobre todo en el baloncesto menor. Nosotros la U17 ahorita quedó tercera, Ujú. clasificaron a la América U18. Mucha gente criticó, muchos jugadores de talla están aquí en Estados Unidos, uno de ellos en Divine no pudo ir. La contextura física fue un factor difícil Claro. para la selección y bueno, ha sido toda la vida para nosotros. O sea, los 5 de nosotros, los 4 o 5 no tienen esa fortaleza. Entonces, eh, tú soñarías o trabajarías no solo con la Federación Venezolana de Baloncesto, sino con las categorías menores del país y hasta con las selecciones mayores. O sea, Sí. ¿te gustaría eso? Es que ese era lo segundo que te iba a decir, que creo que hay tantos países latinos que están mejorando tanto en el básquetbol. O sea, yo veo lo de Puerto Rico, República Dominicana y están en la subida de su deporte. Entonces, ¿por qué Venezuela no? Entonces, para mí sería un orgullo también poder trabajar con los chamos y desarrollarlos a conseguir el próximo Gravis Vázquez, el próximo venezolano de NBA. Que la Liga de Venezuela tenga un buen nivel es súper importante. Entonces creo que yo poner mi granito de arena al básquetbol venezolano es muy importante. Y eso lleva a que te pregunte, tú sabes que hoy en día en Venezuela hay un movimiento de player development y de skills. Está Simon Skill, está Oak Skill y otros entrenadores más. A mí me gusta mucho Caco Jr., que fue uno de los asistentes. Me recuerda mucho a ti y el trabajo y él estuvo aquí. Él estudió aquí y habla inglés perfecto, sabe el tema del escauteo y todo lo demás. Está Simon Skill, que ha hecho, que se ha construido sabiendo utilizar el teléfono y se ha educado en la materia. Eh, ¿Qué mensaje le das? Yo sé que a lo mejor no se conocen personalmente, pero se seguirán en las redes o se ven en sus redes. ¿Qué Ujú. mensaje le puedes dar a estos entrenadores o a estos player development coaches que están en Venezuela que soñarían con una oportunidad como tú la tienes? Yo siento que los que te mencioné, ambos, pudieran estar aquí y pudieran hacer un trabajo similar al que tú Seguramente. haces, cada quien con su sazón, pero con un apoyo mutuo. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Yo creo que es muy importante, uno, que todos nosotros nos sigamos desarrollando, ¿no? Y que sigamos aprendiendo. El básquetbol cambia cada año. Entonces es importante no estancarse y tratar de aprender lo más que se pueda año tras año. Pues eso solamente le va a subir el nivel a todo el mundo, a todos los venezolanos. Y creo que también es muy importante, por más que no trabajemos juntos personalmente, yo entiendo que hay un nivel de competencia natural, eh, pero creo que es mucho más importante que haya una comunidad. Que el día de mañana, si yo tengo un jugador, Jefferson Sánchez, que está en Divine Savior, que yo he trabajado con él, si el día de mañana se va a Venezuela, que yo pueda decirle, mira, ve con Simon Skill. Y que el día de mañana, si sabemos que él tiene un jugador allá, que él me diga, no, ve con José Febres. Y que nos podamos ayudar entre todos. Y yo Eso es pienso lo que, más importante. y yo pongo esto aquí, y yo sé que vamos a hacer un reel de esto, porque es importante promocionar esto. Yo responsabilizo a ti, a Caco Junior, a Simon Skill, de que hagan un grupo. Ahorita hicieron Simon Skill y muchos entrenadores. Está Junior, un entrenador mío de Libertadores de Caracas, que estuvo en el top 50. Omar Mejías estuvo allí. Entrenadores que quieren seguir desarrollándose. Junior es un poco más, es muy bueno en el skills, pero es mucho mejor para mí como entrenador de un equipo organizado. Yo pienso que esa comunidad de jóvenes entrenadores, está Jesús Izquierdo, que es un entrenador de high school hoy en día en el oeste de aquí de Estados Unidos. Están otros jugadores jóvenes o former players, o jugadores que ya cumplieron su etapa como jugador que deberían crear esa comunidad. Y yo pienso que, honestamente, a pesar de que tengo poco tiempo conociéndote, tú pudieras liderizar todo esto y pudieras abrir muchas puertas y poder contactarlos a todos y estar en un grupo de WhatsApp o un grupo de mensajes donde ustedes mismos puedan hablarse y crear una nueva comunidad, porque el problema que yo he criticado de los entrenadores, del colegio de entrenadores y todos estos entrenadores ya con todo el respeto, ya pasaron su página. Y esto lo digo yo, no lo digo tú, no lo digas tú. Y no quiero responsabilizarte por eso, porque
ya el baloncesto cambió y como tú dices, cambia año a año. Entonces, los entrenadores jóvenes son los que nosotros queremos. Que se responsabilicen por nuestros jugadores jóvenes también, porque esos son los que van a crear un vínculo. Me gustaría que eventualmente se organice un campamento en Venezuela a través de estos entrenadores mencionados y tú, José, porque es importante dejar ese granito de arena que tú quieres dejar y que ellos también quieren dejar. Claro. Y estamos entrando un poco al final, o llegando al final de este programa, de este episodio, y te quería dar las gracias. Yo creo que hay un futuro bastante grande aquí y ético contigo. Te doy mi opinión, te lo dije el otro día, sigue tocando puertas. Yo pienso que eres más que un entrenador. Te veo no solo en el máximo nivel de high school, que ya lo estás, después te voy a ver en el máximo nivel de universidad, college basketball, que yo creo que sería una meta, y eventualmente NBA. O mosca si no te saltas college y llegas a la NBA. Entonces, sigue trabajando, sigue representando al país, sigue conectando con nuestros jugadores jóvenes, ayuda a los que más puedas. Este siempre será tu casa de Asís, estoy bastante agradecido. Gracias. Y bueno, que yo quiero que des unas últimas palabras al baloncesto venezolano, a todos esos jóvenes venezolanos que te están escuchando, a todos esos entrenadores jóvenes que te están escuchando, y a todos esos padres que sueñan que sus hijos que están en Venezuela vengan aquí a Estados Unidos a estudiar. Bueno, primero que nada, otra vez gracias a ti por tenerme. Esto me alegra mucho porque puedo llevar este mensaje a más personas y me encantaría ver a más venezolanos en el high school basketball, en el college basketball. Entonces, gracias por darme la plataforma para hacer esto. Mi mensaje para ellos sería, si tú quieres llegar al máximo nivel, tú tienes que estar 100% comprometido al básquetbol. Y eso va con cosas diferentes. Hablamos de los estudios. Los únicos colegios que te pueden dar una beca aquí, que te pueden dar una visa para venir a Estados Unidos de Venezuela, son los colegios privados. Entonces, si tú no tienes las notas, no te van a dar esa beca, por más bueno que tú seas. Entonces, es muy importante, súper importante que todos esos venezolanos y latinos que sueñen con venir acá a Estados Unidos tienen que hacer su trabajo académicamente. Ese es el número uno. Gracias, José. Gracias por esta conversación. Esto es gracias a nuestros sponsors, sellatuparley.com, compartimos tu pasión. José Miguel Rodríguez Goitía, tu asesor de seguros en Venezuela. No se pierdan este capítulo. Gravy Vázquez por aquí. Esté tranquilo matando la liga aquí en Miami y en todo Estados Unidos. Los quiero. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Un abrazo. Gracias.